todos. Mi nombre es Jorge Bocián. Soy médico cardiólogo de la ciudad de Bariloche. Soy miembro del distrito SAC Bariloche y trabajo en el Sanatorio San Carlos. La idea era presentarles a todos ustedes un caso que nos llamó mucho la atención, nos resultó muy interesante y nos interesaría muchísimo saber cómo piensan ustedes o qué les parece, qué impresión tienen acerca de este paciente que tuvimos que ver. Si quieren, pasemos a la próxima diapositiva y se los empiezo a contar. Bueno, este es un paciente de sexo masculino de 23 años de edad, es colombiano, es ingeniero y se encuentra aquí en Bariloche realizando su doctorado. Es un paciente que consultó con precordalgia atípica, en reposo, en una situación con pares de trabajo entre angustia y estrés, una molestia que le duró 2 horas y por haber durado precisamente 2 horas decide consultar a la guardia. Charlando con él, él comenta que 24 horas antes tuvo un episodio similar, una molestia que le costaba mucho caracterizar, también en contexto de un estrés emocional, en el contexto de todo esto de su formación. También le duró cerca de 2 horas. Interrogándolo bastante dirigido, como les comento al interrogatorio, él refiere que a veces ha tenido episodios de disnea en clase funcional 2, él habitualmente anda en bicicleta de montaña, y lo tolera bien, pero en algunas ocasiones últimamente ha tenido disnea. Niega antecedentes cardiovasculares de relevancia, como así también de 2 familiares. Próxima diapositiva, por favor. Este es el electrocardiograma que se le realizó a la guardia. Se los describo mínimamente, es un ritmo sinusal a aproximadamente 60 por minuto. Impresión algo de repolarización precoz. Me llamó un poco la atención la repolarización en D3 y en ABF. Le pido disculpas por B1 que está un poquito desprolijo, pero no mucho más. ¿A alguien le impresiona alguna otra cosa? Bien. No, está muy bien, sí, adelante. Bien. Por ahí en ABL está un poco terminado el ST, pero la verdad como algo llamativo, pero no mucho más que eso. Pasemos a la próxima diapositiva. Se le pidió un laboratorio general, en el cual nada llamaba mucho la atención. Clic, por favor. Sí, los biomarcadores tenían una troponina I ultrasensible de 0.24 nanogramos por mililitro, nuestro punto de corte es 0.023, o sea, 10 veces por encima del punto de corte, con una CPK total de 349. Y la función renal era normal. Próxima diapositiva, por favor. Esta es la radiografía de tórax, que impresiona una silueta cardíaca normal, parénquima pulmonar normal, sin ningún infiltrado. Próxima, por favor. A la hora se le repitió un electrocardiograma, que es este que tienen aquí. Fíjense que impresionan cambios en B2 y B3, dinámicos del segmento ST y la onda T. Y lo que impresionaba tanto en D3 como en ABF sigue igual y en ABL es similar. ¿Alguien le impresiona alguna otra cosa? Es interesante en las mismas derivaciones de precordiales la prominencia de la onda U, que si bien tiene tendencia a la bradicardia, no es algo tan fácil de ver, pero son llamativas las ondas U bien prominentes. No sé qué relevancia puede tener, pero la verdad que uno ve un electro así, más allá de que obviamente esa onda T positiva negativa quizás haga que sea más evidente, ¿no? Pero cuando aparece eso, en algunas situaciones habla de una extensión de enfermedad coronaria más marcada, más típico en ergometría de ver esto, por ahí. Bien, buenísimo. Pasemos a la próxima, por favor. En ese momento en la guardia le realizamos un ecocardiograma.
Creo que si hacen clic nuevamente empiezan a moverse las otras. Eso. Creo que el eje corto no se está. Ahí está. Bien, se puede observar, impresiona motilidad del ventrículo izquierdo conservada, parecido tanto en 4 cámaras como en 2 cámaras y en el eje corto. Esto era estando en la guardia 1. ¿Alguien por ahí tiene alguna opinión diferente? Pues, ¿es normal esa refringencia a nivel del septum? Sí. A nosotros nos fue informado como normal. Si les parece, seguimos. Sí, adelante. Entonces, en este punto tenemos un paciente masculino, joven, recuerdo 23 años, sin factores de riesgo cardiovascular de relevancia, que tuvo un segundo, digamos, 2 episodios de malestar torácico prolongado, atípico, pero prolongado, con cambios dinámicos en el electrocardiograma en cara anterior, con una troponina I ultrasensible positiva, no limítrofe francamente positiva, 10 veces por encima del punto de corte, con un eco con motilidad del ventrículo izquierdo normal. Clic, por favor. ¿Qué interpretación les parece inicialmente? ¿Qué conducta tomarían con este paciente que está en la guardia? Ya en este momento, ya había pasado un poco más de una hora y media, en este momento ya sin dolor precordial. ¿Qué interpretación, qué les parece? La interpretación inicial que me parece que habría que darle es como un síndrome coronario y habría que hacerle la coronariografía. No sé qué hora era, pero bueno, en el lapso de las próximas horas debería hacerse. Si fuera la madrugada se podría esperar hasta la mañana, dado que el paciente a ese momento se encuentra sintomático, pero bueno, me parece que a pesar de que tenga un eco con motilidad normal, yo lo interpretaría de esa manera y como hemodinamista, si me llaman y me mandan ese electro, voy a la hora que sea. Claro. Era día de semana y era a la tarde, aproximadamente 17 horas. Voy lo que tardo en ir de mi casa hasta el lugar. Bien, buenísimo. Te hago una pregunta. ¿Ustedes pensaron el valor de la angiotomografía en este paciente eventualmente? Sí, nosotros en Bariloche no contamos con angiotomografía, ni en nuestro centro ni en toda la ciudad, y nuestro centro no cuenta con servicio de hemodinamia. Hay otro sanatorio privado que sí cuenta con servicio de hemodinamia, pero no tiene servicio de angioplastia primaria. En muy pocas ocasiones se ha realizado angioplastia primaria. Ante situaciones de pacientes descompensados con infarto de cara anterior, a veces sí se ha realizado, pero contamos en otro centro con servicio de hemodinamia, no full time. Lo que sí haría yo es derivarlo al centro con hemodinamia y dejarlo ahí, digamos, no lo dejaría en mi centro no teniendo hemodinamia. Ok. Pasamos a la próxima diapositiva, ¿les parece? Pues bien, nosotros lo internamos en terapia intensiva. Inicialmente no lo derivamos, no le pusimos tratamiento antiisquémico. El paciente evolucionó en forma asintomática, no repitió dolor precordial ni disnea. Ahí les puse las primeras troponinas y CPK que recibimos. A las 6 horas, una troponina de 0.22 y una CPK descendiendo, 2.69. Y a la mañana siguiente, 0.20 de troponina con 196 de CPK. Nosotros inicialmente no nos impresionaba que fuera de origen coronario, teníamos la duda diagnóstica realmente por cómo evolucionó el paciente, por cómo evolucionó el electro, si claramente tenía cambios dinámicos, no nos impresionó la entrada de que sea coronario tal vez. Lo que sí pensamos como un diagnóstico alternativo, que se trate de una miocarditis. En nuestro centro sí contamos con resonancia magnética cardíaca, por lo cual a primera hora del día siguiente
Próxima diapositiva, por favor. Perdóname que te interrumpa. Junto con cada laboratorio repitieron el electro y no había cambios respecto al Sí, último. perdón, no les puse ahora el electrocardiograma del día siguiente. En el electrocardiograma del día siguiente era normal, las ondas T positivas en B2, B3, perdón, las ondas T en B2, B3 eran positivas, no perdió tamaño de onda R ni desarrollaron nuevas ondas Q. Y el ST se había mantenido así como el inicial, con ligero... Exactamente, así. Se mantuvo exactamente igual. Sí. Dale. Sí, seguí adelante. Bien. Nosotros le realizamos una resonancia magnética cardíaca, en la cual, aquí tienen las primeras imágenes, no observamos edema ni hiperemia, y acá están observando el realce tardío, en el cual no se observa depósito de gadolínio. Próxima, por favor. Eso realmente nos llamó mucho la atención. Acá pueden ver un cine con eje corto, que le restamos relevancia. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Entonces, recapitulando, tenemos un paciente con un dolor precordial atípico, con cambios dinámicos en el electrocardiograma, con troponina I ultrasensible, con un ecocardiograma normal, una resonancia que no mostraba ni isquemia, lesión, y no mostraba tampoco captación con patrón de miocarditis. Clic, por favor. Entonces, con este otro agregado, ¿cómo continuaríamos? ¿Todos realizarían un cateterismo? En mi opinión, ya lo hubiera hecho antes, pero entiendo que había cuestiones logísticas que no lo habían permitido. No sé, Rodrigo, ¿alguna cosa? No, lo que no me gusta es el segundo electro, me parece muy patológico, con un cambio, una elevación enzimática transitoria, digamos. Sí, lo que sí sé es que no lo mandaría a la casa y lo expectaría por lo menos 24 horas más a ver cómo evoluciona. Claramente nosotros pensamos, lo discutimos mucho en el servicio y ninguno tenía la duda que si contábamos nosotros en el centro con hemodinamia lo habíamos estudiado en ese momento, esa tarde. Teníamos esta limitación operativa. Próxima diapositiva, por favor. Le hicimos el cateterismo. Creo que ustedes allí en el auditorio van a poder describir muchísimo mejor que yo el cateterismo. ¿Qué les impresiona? Se ve una codominancia anatómica y algo de tortuosidad en algunos de los trayectos coronarios. Los vasos están permeables. Hay una sola cosa que me llama la atención. A nivel del segmento proximal del descendente anterior hay dos ramas que tienen un curso anormal. No tienen un trayecto típico de diagonal. Justo el paneo se desplaza un poco y queda algo desplazado. Habría que por ahí enfocarlo ahí. Podría tratarse de alguna fístula coronario cavitaria. Por la dirección que toma podría ser hacia la arteria pulmonar, pero la verdad que no en esta adquisición no se ve. La coronaria derecha no tengo mucho para agregar. Bien, pasemos a la próxima diapositiva que se va a poder ver un poquito más en detalle. Perfecto. Sí, se ve de hecho ahí el drenaje. Daría la impresión que es la arteria pulmonar, ¿no? Tal cual. Se nos fue informado el estudio como una fístula de descendente anterior a arteria pulmonar y un puente muscular de la descendente anterior muy chiquito, que sinceramente nos costó bastante de localizar. Se ve claramente el puente, ¿eh?
Ok, Y se ve el lavado a la pulmonar allá arriba. perfecto. Entonces, continuemos, por favor. Por un error de interpretación, el paciente fue dado de alta del centro donde se realizó el cateterismo. Unas horas después nos llegó con el informe. Próxima, por favor. Clic, digo. Para lo cual lo dimos de alta con un bisoprolol 2,5 miligramos, más que nada por el puente muscular. El paciente 36 horas después repite un malestar retroesternal muy similar a los previos. Clic, por favor. Con este electro. Recalco que este electro es el mismo que tuvo durante el resto de la internación en la primera etapa. La cara anterior no tenía cambios. No perdió en la R. La verdad que sí. Le pedimos una troponina que al alta se vio con 0,20, ahora tiene 0,22 y una CPK normal. ¿Ese electro es intradolor? Ese electro es intradolor, sí. Lo que no me gusta es el ST de B2, B3 y B4. Como que, no sé, habría que ver la evolutividad, pero no me gusta, es muy ascendente. Podemos tirar los electros previos, pero se veía muy similar incluso con otro aparato. Recordemos que el otro era con un equipo digital y este es un electro tradicional. Igual en el primer electro tampoco me gustó esa imagen ahí, como si fuera estironeado sobre todo B2, B3 y B4. Pero bueno, por ahí es impresión. Bien. Seguimos. ¿Algún otro aporte? Bueno, pues bien, nosotros pensábamos, sí, si quieren, si nadie tiene otra cosa que opinar, nosotros pensábamos y se los planteamos a ustedes, si este paciente se tendría que haber ido con tratamiento médico, si lo correcto era realizar una embolización con COIS de la fístula, o reparación quirúrgica de la fístula, o realizar una prueba evocadora de isquemia. Nosotros con los hemodinamistas, a quien habitualmente le derivamos nuestros pacientes, nos sugerían hacer una prueba evocadora de isquemia. Nosotros personalmente consideramos que la presentación clínica, sobre todo la inicial, que había tenido molestia precordial, con una presentación inicial con un electrocardiograma que no decía mucho, con un segundo electrocardiograma que claramente había cambiado, con una positivización de troponina I, nos daba la sensación que era prueba suficiente como para pensar que esto estaba generando síntomas, que uno tenía relación con el otro, con lo cual tal vez se debería haber dilatado. Embolizado. La presión... O que la interpretación sea que tal vez no haya tenido relación con esto y que tal vez coincidió, que fue un hallazgo y que tal vez eso sea una miocarditis que tenía una resonancia normal. Los parámetros hemodinámicos siempre estuvieron en rango normal, presión normal y todo lo demás, porque se lo veían muy tortuosas las arterias como de hipertrofia, a pesar de que en el eco no parece hipertrófico, ¿no? Ni en la resonancia tampoco, pero ¿cómo fue ese tema? Claro, no, él estuvo hemodinámicamente siempre estable, de hecho el paciente nos costó explicarle, hacerle entender que tenía que continuar monitoreado en terapia intensiva, sobre todo en las primeras horas. El paciente estuvo estable, asintomático durante toda la internación. Él estuvo, cuando se presentó, estuvo un rato con los síntomas en la guardia y después toda su internación, tanto la primera como la segunda, la cursó asintomático. Sí, yo la explicación de la fístula como causa del Angor nunca me queda del todo claro, porque estas fístulas son preexistentes, es decir, qué es lo que hace que en un momento determinado este paciente con esa fístula, que ya la tenía previamente, nunca había referido síntomas y ahora empieza a referirlos y considerar que eso es la causa del cuadro actual. Y eso es algo que nunca me ha terminado de quedar claro en estos casos, ¿no? Para justificar una embolización de una ADA, ¿no? Que tiene sus riesgos en un paciente joven. Claro. Nosotros, cuando hemos embolizado fístulas,
generalmente el tamaño de la fístula es como aproximadamente como el grosor del vaso principal, digamos. O sea, y ahí uno puede pensar que puede haber algún tipo de robo hacia el vaso principal coronario, digamos. Pero generalmente estas fístulas son fístulas de gran calibre y ya te digo, casi como el calibre del vaso principal, que en este caso no parece. Pero yo sigo pensando que hay algo en la coronaria, no me gustan los electros, y bueno, no sé, le preguntaría si anduvo en monta en los últimos tiempos, si estuvo saltando, hay algo ahí que no me termina de cerrar ese punto, digamos. Sí, tal cual. En la primera internación, antes de realizar el cateterismo, obviamente que lo interrogamos y lo reinterrogamos varias veces y estábamos buscando que nos diga que hacía ángulo de esfuerzo. Y él lo negaba rotundamente, decía que sí, en algunos episodios tuvo algo de disnea, cuando andaba en bicicleta en la montaña, pero realmente era muy dirigido el interrogatorio, era casi que nos diga que sí, pero realmente era algo que él no lo jerarquizaba. No, yo digo por el traumatismo, ¿viste? Cuando uno salta así, viene bajando a alta velocidad, tiene aceleración y desaceleración muy brusca. Y eso en un paciente joven uno puede, hemos tenido, digamos, a nivel carotidio, disecciones espontáneas, digamos, entonces uno, sobre todo aceleración y desaceleración brusca. Eso es lo que me queda la duda en ese punto, digamos. Aparte de un paciente muy joven, lo tendría muy, muy observado y lo seguiría muy, muy de cerca. Sí, no lo refirió a haber tenido algún accidente reciente en el cual pueda tener algún tipo de contusión external. ¿Y qué conducta tomaron Pasemos ustedes? a la próxima, por favor. Dado que los hemodinamistas, acá les muestro un poco la evolución de la troponina y de la CPK, simplemente a nivel ilustrativo. Pasemos a la próxima. Nosotros efectivamente lo realizamos dado que nos solicitaban una cámara gamma. Vamos para atrás. Aclaro que esta cámara gamma fue hecha con bisoprolol 2,5, ¿sí? Pero de todas formas realizó un esfuerzo de 1050 kilogramos, una prueba suficiente. Llegó a una frecuencia cardíaca de 167 por minuto. El paciente no describió síntomas, no tuvo cambios dinámicos en el electrocardiograma y como pueden ver una perfusión conservada. Próxima, por favor. El paciente fue dado de alta con bisoprolol 2,5. Le repetimos al mes una nueva resonancia cardíaca para ver si había habido un cambio, si había habido algún tipo de depósito de gadolínio, que no fue así, fue normal. En este punto les consulto a ustedes qué impresión tienen, porque un paciente, repito, con dolor precordial, con cambios dinámicos, con un icono normal, con dos resonancias cardíacas normales, sin ningún tipo de captación de gadolínio, que clínicamente nos impresionaba que esta fístula podría estar generando isquemia, pero que con una cámara gamma, con un esfuerzo más que suficiente, cierto es que con bisoprolol fue negativa. Alguien, a pesar de la cámara gamma, la normal lo hubiera embolizado con coils. No, yo creo que no. De hecho, yo tampoco. Dudo que esa fístula haya tenido que ver con el, me parece más un hallazgo que otra cosa, y quizás le podría llegar a dar un poquito más de relevancia al puente. La coronaria esa no me parecía totalmente normal, me llamaba la atención la tortuosidad que tenía y ese kink que se generaba en la sístole, ¿no? Por eso te insistía sobre el tema de la hipertrofia. Si desconociera el paciente y veo solo esa coronografía, hablaría de hipertrofia y bueno, por ahí, más allá del hallazgo en la angiografía, insistir sobre el tratamiento médico, ¿no? Pero sí, es importante aclarar y recordar que tanto en la ecografía como en las dos resonancias no se ve en ningún momento hipertrofia ventricular izquierda, ni siquiera de músculos biliares. Aparte uno tiene que estar muy, muy seguro
muy, muy seguro para ir a tratar una fístula con el riesgo de que se te tape la DA en un paciente de 23 años y termines en un gran problema. Sí, técnicamente además es compleja, habría que ir ahí con un microcatéter, poner un coil detachable. No es muy largo el trayecto fistuloso y es muy tortuoso, con lo cual puede que no se ancle adecuadamente, o sea que tiene su complejidad. La otra forma de abordarlo sería poner un stent forrado o un stent con micromallado, que baje el flujo de la fístula y que se termine tapando, pero no deja de ser un stent en una DA proximal, y en este caso sería un stent convencional, no con droga, porque de estos stent no vienen con droga. Así que me parece que fue adecuado en principio no hacerle la embolización de eso. Después nosotros, repasando las imágenes de la resonancia, pudimos ver que se veía la fístula. La fístula siempre estuvo, pero obviamente uno iba con el ojo buscando otra cosa. En las imágenes de cine que les mostré, se veía la aparición de la fístula. Sí, aparte no es gratis tampoco poner un stent forrado porque tiene mayor incidencia de trombosis, así que tampoco es algo gratis. Ok. Si les parece, pasamos a la próxima. Hicimos una mínima actualización de fístulas coronarias. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, las anomalías coronarias son las anomalías cardiovasculares congénitas más comunes. Estas incluyen el origen aórtico anómalo de la coronaria, la fístula coronaria y el puente muscular. Próxima, por favor. Esta consiste precisamente en una comunicación anómala entre una arteria coronaria que puede desembocar en una cámara cardíaca, en el seno coronario, en la vena cava superior, una arteria pulmonar principalmente. Próxima diapositiva. Se ha observado entre un 0,1 y un 0,2 en los pacientes que se hacen un cateterismo. Frecuentemente el origen lo más observado es en la coronaria derecha, en menor medida en la descendente anterior y por último en la circunfleja. Se ha propuesto precisamente corregirla, dado que el 40% de los adultos son sintomáticos, pueden generar isquemia, disnea de esfuerzo o incluso insuficiencia cardíaca, una frecuencia importante de endocarditis infecciosa, y en algunas circunstancias puede generar una dilatación aneurismática con una posterior rotura y hemopericardio. Clic, por favor. Y la presencia de síntomas, esto lo vi bastante de la bibliografía repasada, que va a depender mucho de la diferencia de presión entre la arteria coronaria y el sitio donde va a drenar. A mayor diferencia de presión va a generar mayor robo coronario y por ende más facilidad de síntomas. Próximo, por favor. En cuanto a, un poco la clasificación, ya lo habíamos charlado, que puede ser principalmente de la arteria coronaria derecha o izquierda, en la descendente anterior y en la circunfleja. En la parte de abajo pueden ver, fíjense, los principales sitios de drenaje. En la aurícula derecha entre un 19 y un 26%, en la arteria pulmonar entre un 15 y un 20%, ventrículo derecho 14 a 40%, aurícula izquierda de un 5 a un 6, en mucho menor grado, y al ventrículo izquierdo entre un 2 y un 19%. Próxima, por favor. Entonces, en cuanto al diagnóstico, en muchas circunstancias, semiológicamente se puede ocultar un soplo, que puede ser tanto sistólico como diastólico, y en algunos casos sistodiastólico. En el caso cuando hay una fístula de izquierda a derecha, se suele ocultar sobre todo un aumento en la diástole. El electrocardiograma puede mostrar signos de sobrecarga o hipertrofia de cavidades. Para la caracterización puede ser útil tanto el eco transtorácico como el transesofágico, y precisamente la tomografía computada como la resonancia pueden generar una caracterización anatómica, al igual que el cateterismo, que resultan de mucha utilidad tanto una prueba de evocadora de isquemia, tanto una cámara gamma como el ecoestrés, y en algunos casos se ha descrito la utilización del FFR como el IBUS. Próxima, por favor. Entonces, el manejo de la fístula coronaria, lo que está propuesto en la bibliografía es, por un lado, la reparación quirúrgica o la embolización con coils. Próxima. Por esto, en las guías del American College del año 2008,
recomendaban que en fístulas grandes, a pesar de que sea o no sintomático, recomendaban con un nivel de evidencia 1, con clase de evidencia C, cerrarlas, estas fístulas, y que si eran fístulas pequeñas o moderadas y que se documentaba isquemia, tenía indicación de ser independientemente de, a su vez, si generaba disfunción sistólica o diastólica. Pero que, a su vez, en las fístulas grandes era más frecuente que generen síntomas. Próxima, por favor. Bueno, y en pacientes que estaba contraindicado, en pacientes que tienen fístulas pequeñas y que no generen síntomas. Ahora sí, próximo. Pero, clic por favor, en el último tiempo esto resultó controvertido, dado que, próxima diapositiva, por favor, en una serie de casos con relación a la reparación quirúrgica, fíjense, son pocos pacientes, serie de 46 pacientes que tenían síntomas, un 35% tenían síntomas de angina, un 24% tenían insuficiencia cardíaca. Los pacientes que se les realizó reparación quirúrgica tuvieron un 11% de infarto, principalmente debido al bajo flujo de la porción previa por dilatación previa en la zona de la fístula. La técnica utilizada era la ligadura del sitio de drenaje y se prefería, planteaban los autores, la reparación quirúrgica por sobre la embolización en casos de tortuosidad, en fístulas de gran tamaño o que iba a requerir una cirugía o de reemplazo valvular o de revascularización por los otros motivos. Próxima. En relación a la reparación percutánea estaban descritos más de una técnica, estaban descritos varias técnicas, tanto abordaje anterógrado como abordaje retrógrado para lograr la oclusión. Próxima, por favor. Y también son estudios chicos, una serie de 40, 60 pacientes, cerca de la mitad de los pacientes estaban asintomáticos y abarcaban edades desde 5 meses de edad hasta los 71 años, un grupo muy heterogéneo. El 40% estaban sintomáticos, como dijimos, principalmente por angina, disnea de esfuerzo o por bajo crecimiento en el caso de los pacientes pediátricos. Se prefería en casos de lesiones aisladas la reparación percutánea y encontraban que como complicaciones isquemia transitoria en electrocardiograma, una oclusión incompleta de la fístula, bueno, y la técnica, como habíamos dicho, era la embolización de los coes. Próxima. Ahora, si lo actualizamos en la guía del año pasado de manejo de cardiopatías congénitas de adulto, cambiaron totalmente todo esto que estaba escrito previamente y algo muy efímero, muy por arriba, lo único que mencionan es que el manejo de la fístula resulta controvertido, que requiere un equipo de manejo por especialistas reconocidos, que tienen que participar tanto cardiólogos clínicos, especialistas en cardiopatías congénitas y cirujanos para la decisión del tratamiento. Con lo cual resulta bastante controvertido que realizar, va un poco en consonancia con lo que ustedes mencionan. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Eso es todo. La verdad que es un caso interesante y en realidad lo particular es que queda sin resolver, ¿no? A uno un poco lo deja tranquilo el aspecto funcional del paciente, con muy buena tolerancia al esfuerzo, con un eco normal y demás. Y, digamos, un análisis particular del paciente y un análisis general de la patología. En cuanto al análisis particular del paciente, me parece que cuanto antes uno le pueda hacer la coronariografía, ayuda a definirlo. Creo que ese es el gran beneficio de hacer una coronariografía precoz. Como mencionaba Rodrigo, estamos viendo varios casos de disección coronaria espontánea. No tenía antecedente de consumo de drogas, asumo este paciente porque no lo mencionaron en los antecedentes, pero... No, varias veces y lo tenemos. Pero bueno, está asociado también a trombosis coronaria o disección coronaria en el caso de consumo de drogas, cocaína particularmente y algunos estimulantes. Creo que este paciente queda en un limbo. Lo único que podría
llegar a colaborar sería hacer un dosaje para ver resalto oximétrico, realmente si eso está ocasionando algo como otro elemento más que pueda ayudar a definir el tratamiento. Y esto es aplicable a lo general, digamos, que por ahí no estamos tan habituados a medir resalto oximétrico, y en estos casos, si bien en este caso particular el tamaño de la fístula es pequeña, podría llegar a ser un elemento diagnóstico que pueda orientar sobre si es conveniente o no la embolización en este caso. Doctor, si este paciente con este resalto oximétrico, pero con una cámara gamma normal, de todas formas, sabiendo que en el esfuerzo hizo 167 por minuto, sin cambios en electro, sin síntomas, de todas formas, ¿lo embolizaría con este resalto oximétrico? En este caso, yo pienso que sí, pero no porque le cause isquemia, porque como te mencionaba anteriormente, esto es congénito, el paciente lo ha tenido siempre, y por qué tiene Angor ahora, y uno por qué asume que esto sería causal del Angor y de las variaciones, digamos, enzimáticas de los biomarcadores, no se justifica. Pero el resalto oximétrico nos apoyaría un poco más hacia el tratamiento por el riesgo de que está descripto de endocarditis y todo lo demás, asumiendo que, bueno, que tiene un flujo alto y que podría tener un QPQS alto. Aunque, en mi opinión, creo que ese tamaño pequeño de fístula no debería ocasionar mucho más. Pero bueno. ¿Alguien piensa? Perdón. No, dale. ¿Alguien piensa que esto puede haber sido una miocarditis con una resonancia normal? Dado que está descrito que en un bajo porcentaje de casos, pero a veces la resonancia puede ser negativa en una miocarditis. Me parece que el comportamiento de los biomarcadores no da para miocarditis, ¿no? Se resolvió relativamente rápido. No sé qué les pareció a ustedes. ¿Tenía alguna epidemiología el paciente para pensar en miocarditis? ¿Antecedentes de episodio viral? No. Nada. No, pero esta fue una de las cosas que fuimos a buscar también y no me lo negó. El electro tampoco era un electro típico de miocarditis. Y como dice el doctor, la variabilidad enzimática que hizo tampoco, es decir, no sería quizás el diagnóstico más probable dentro de los diagnósticos que se presentaron, a mi parecer. ¿Qué hizo el paciente? Será la pregunta, será la duda. Sí, la verdad que sigue sin quedar claro cuál fue el cuadro que tuvo. O sea, si uno tuviera que resumirlo, ha hecho una isquemia o algo porque marcadores enzimáticos hay y hubo alteraciones en el electrocardiograma evidentes, ¿no? Pero sí llama la atención que la resonancia no muestra absolutamente nada, aún la que le repiten al mes. Asumo que la han analizado con detenimiento y que no encontraron nada. Perfecto, muchas gracias. Lo único que ahora voy ya como para el alta, ¿qué tipo de indicaciones de entrenamiento le han dado? Digo, yo no le permitiría hacer por lo menos un alto rendimiento y lo dejaría así con un moderado. No sé qué indicaciones dieron con respecto al ejercicio. No le dimos ninguna restricción, se fue alta con bisoprolol 2.5 más pensando en el puente y a su vez recordando el esfuerzo que hizo en la cámara gamma, que lo toleró muy bien, sin cambios en el electro, sin síntomas y sin imágenes de defectos de perfusión. En la cámara gamma no le dimos ninguna restricción. Sí, a mí me daría un poco de miedo permitir el alto rendimiento, no sé. Pero bueno, eso es discutible. No hace deporte a nivel competitivo, el deporte que hace montaña es recreativo, pero es cierto que es un esfuerzo importante. Claro. Pero recordando que él nunca tuvo síntomas andando en la montaña. Tal cual, sí. Pero bueno, no encontramos un elemento para pensar más allá que, por supuesto, lo del inicio. Cambios dinámicos en el electro, troponina francamente positiva, después no encontramos ningún elemento para pensar, dar riesgo para pensar que
que pueda ser muy bueno. Familiares, Claramente no tenemos una respuesta concreta de qué fue lo que ocurrió. familiares con antecedente de muerte súbita no tenía, ¿no? Según lo que pusieron. No tenía, no. De hecho, hablé telefónicamente con una prima de él que es médica y que vive en Colombia y que me negó ella con mayor conocimiento, con mayor detalle, ningún antecedente familiar. Buenas noches nuevamente. Lo que les voy a pasar a contar es un caso clínico muy interesante que tuvimos el año pasado en nuestro hospital, que fue llamado, le llamamos el síndrome alérgico, el infarto alérgico. La próxima diapositiva, por favor. Este paciente, este caso clínico, es un hombre de 79 años de edad, con factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente. El paciente era tabaquista actual y tenía dislipidemia y sedentarismo. Siguiente, por favor. El motivo de consulta de este paciente es paciente derivado del servicio de hemodinamia de nuestro hospital para una cinecoronariografía desde un centro prestador, es decir, desde la periferia llega directamente a nuestro servicio. En la enfermedad actual, es un paciente que 7 días previo a la internación se encontraba de vacaciones en otra provincia, en otro lugar, y presenta un episodio de dolor bien típico, anginoso, postprandial, de aproximadamente 1 hora de evolución, el cual se acompañaba de síntomas neurovegetativos, refería náuseas, vómitos, por lo cual decide consultar a una guardia hospitalaria de la zona en la cual se encontraba. Allí, por este episodio, le realizan un electrocardiograma en donde, como hallazgo, encuentran una elevación de tipo transitoria del segmento ST. Próxima, por favor. Podemos ver acá la elevación en la cara inferior. Les pido disculpas por el electrocardiograma, por solo poner la cara inferior. El resto, esto fue un electrocardiograma que nosotros modificamos para poder presentarlo. Pero es el electrocardiograma original con el cual le hicieron al paciente en el centro prestador. Solo que en las otras partes se encuentran en mal estado e incluso tiene el nombre del paciente, entonces decidimos no colocar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca de este electrocardiograma? ¿Eso fue hecho al momento de que llega a la institución o es 7 días previos al evento? O sea, al arribo a la institución. Claro, no, eso fue 7 días previo al arribo a nuestra institución, mientras se encontraba con el dolor en otro centro asistencial. ¿Y cómo fue interpretado y qué le hicieron en ese momento? Bueno, es lo que vamos a... la siguiente, por favor. Por motivos que en realidad desconocemos, el paciente no es internado en esa institución. Se le explicó que bueno, el dolor no era significativo, que podría ser de algún otro origen, y eso fue más o menos el argumento, porque la verdad que después internando al paciente decidimos no ahondar aún más, ustedes podrán entender por qué, y es enviado al domicilio asintomático, el dolor cede, y lo mandan con pautas de alarma, y con el electrocardiograma en mano. Por suerte le mandaron el electro, ¿no? Exactamente. El paciente, como no queda del todo tranquilo con este episodio, a las 72 horas él decide retornar a su casa. A las 72 horas consulta al cardiólogo de cabecera, que le cuenta lo sucedido y, por supuesto, solicita la internación en la unidad de cuidados críticos de la institución de su zona de cabecera. Allí ingresa asintomático, el paciente se encontraba asintomático, lo internan en esa institución y le hacen un dosaje de marcadores de daño miocárdico. Siguiente, por favor. Esta es una foto del laboratorio de la clínica en la cual fue internado, en la cual podemos ver que la troponina T de aquel lugar le daba positiva y el resto de las enzimas negativa. Levemente positiva en realidad. Siguiente, por favor.
Allí es que se solicita para estudiar este caso una cinecoronariografía, y allí es donde llega a nosotros. Ingresa el paciente asintomático y se realiza una cinecoronariografía en la institución. Mientras se está realizando la misma, presenta un cuadro de vasoespasmo coronario difuso, angor, con un rash cutáneo y edema bipalpebral, es decir, realiza un shock anafiláctico con un gran compromiso hemodinámico, un hipotenso, con lo cual requiere pasaje de fluidos y tratamiento médico específico. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver en el monitor, mientras le realizaba la cinecoronariografía, vemos que vuelve a tener un supradesnivel del segmento ST y en la cara inferior y un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Siguiente, por favor. Directamente en el estudio de la cinecoronariografía, en la coronaria izquierda, ¿se puede ver la primera imagen, por favor? ¿Podemos ver la primera película? Ahí está, perfecto. En la primera película, es la primera inyección, en una proyección oblicua anterior izquierda craneal, podemos ver que el paciente tiene alguna enfermedad difusa de las coronarias. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer algún otro comentario sobre esta cinecoronariografía? La coronaria izquierda. No. ¿Me pueden escuchar bien? No. Sí, perfecto. Veamos otra imagen a ver si aporta algo. Sí, veamos la próxima, por favor. Parece un puente muscular ahí, ¿no? De la coronaria izquierda no había otra. En la coronaria izquierda tenemos la segunda foto, por la segunda película. Muchas gracias. Bueno, ahí ya tiene. Bueno, ahí empezamos a ver, el paciente comienza allí, tiene el primer episodio de angor, ¿sí? Y podemos ver el vasoespasmo coronario, ¿sí? Muy intenso, que incluso llega a hacer desaparecer esta proyección la descendente anterior. Sí. ¿Algún comentario? No. Un comentario: nosotros hemos visto este tipo de espasmos tan marcados cuando se inyecta lidocaína intracoronaria por error, porque es transparente y hay veces que manipulando queda en la mesa y no se descarta inicialmente. Es lo que primero enseñamos a los fellows y puede pasar esto, pero generalmente es más difuso, pero es algo parecido a esto. Muy bien. Siguiente, por favor. En la próxima de la arteria coronaria derecha, como el paciente, en realidad, el paciente tiene el episodio de angor, se estudia la coronaria izquierda, se decide inyectar NTG intracoronaria, y como persiste con el dolor y con el supradesnivel en la cara inferior, se decide estudiar la coronaria derecha. Se realiza una primera inyección en la cual se ve en realidad allí una enfermedad moderada, podríamos decir, a nivel del tercio medio de la coronaria derecha. Y en la arteria descendente posterior. Siguiente, por favor. Perdón, dijiste Sí. que la lesión esa la interpretaron como moderada. Sí, decíamos que en realidad en la primera película vemos que había como una lesión leve a moderada. Ah, no en esta imagen que estamos viendo, en otra previa. Sí, Esta te parece espasmo, digamos, ¿les parece espasmo esto? Que ven ahí, exactamente. que parece severo, ¿no? Pensamos que tenía una enfermedad allí, entonces era más significativo el espasmo. Te hago una pregunta. ¿Hubo algún electrocardiograma después de ese que nos mostraste y si tenía algo relevante? Después del que hicieron allí, Sí. el centro de origen,
Mirá, no podemos conseguir en realidad el ecocardiograma, pero pensábamos que se encontraban, en teoría estaba normal, porque no estaba informado con el médico con el que habíamos hablado que estuviera patológico. No, perdóname. No pudimos conseguir. Sí. Electrocardiograma. No tenía electropatológico. O sea que ese supradesnivel, ¿qué había pasado? ¿Había quedado así? Había pasado y quedó normal el electrocardiograma. Había quedado normal. No había secuela, claro, no quedó con un patrón de genético, ni con T negativa, nada por el estilo. O sea, se asumió como que hizo trombolisis espontánea, digamos, y reperfundió la arteria con la derecha por el supra que tenía y quedó con un electro normal, digamos. Sí, exactamente, o que hubiera sido solamente vasoespasmo. Un vasoespasmo muy transitorio que no dejó secuela. Bien, continuemos. Podemos verla, ahí está. Bueno, ya la segunda inyección, acerca de la coronaria derecha, vemos que el paciente ahí se vuelve a hacer más significativo el espasmo, ¿sí? Y allí donde el paciente termina de manifestar su cuadro clínico, persiste el angor, allí comienza con el rash, se pone hipotenso, requiere gran cantidad de fluido y administración de adrenalina sistémica, hidrocortisona y mucho aporte de fluidos. Tanto es el espasmo, obviamente, y el angor que refiere el paciente, que incluso requiere en un momento, presenta en algún momento un bloqueo auriculoventricular completo, con el cual requiere la colocación de un marcapasos transitorio. La siguiente, por favor. Una cosita ahí, con respecto Sí. a yo que he trabajado en lugares fríos, hay que tener en cuenta la temperatura en la cual uno tiene el contraste, y lo otro es el tipo de contraste, porque hay algunos contrastes que si uno los pasa muy frío, tiene mucha viscosidad y puede dar cuadros parecidos a esto. Bien. A tener en cuenta. Bueno, y este es posterior a haber colocado el marcapasos transitorio, a haber inyectado adrenalina sistémica y NTG intracoronaria. Vemos que mejora el vasoespasmo de la coronaria derecha, incluso no se ve esa zona en la que primero podríamos haber interpretado como una lesión en la coronaria, en el segmento medio. ¿Se puede ver bien? Sí, perfecto. Y obviamente asociado a una mejoría marcada del paciente. A todo esto fue de manera muy rápida. Piensen que todavía el paciente se encontraba en la sala de hemodinámica. ¿Algún comentario? No. Sí, sigamos. Lo único que parece seguir teniendo una lesión ahí antes, en el tercio medio, ¿no? Antes de la bifurcación. Sí. Como si tuviera una lesión preexistente, me dice usted. Así es. Bien. Siguiente, por favor. Bueno, repasamos el tratamiento. Se colocó adrenalina 1 miligramo, hidrocortisona 500 miligramos, difenidramina, gran aporte de fluido y la colocación del marcapaso transitorio. Una vez que pasa a unidad coronaria, compensado el paciente, realizamos un electrocardiograma de 12 derivaciones, en la cual podemos ver todavía la persistencia del supradesnivel del ST en la cara inferior. Sí, además se disminuye la onda R, ¿no? Por eso yo me quedo con la duda en la evolución desde ese supradesnivel. Vos me decís que había normalizado completamente, pero yo si veo el primer electro que mostraste y me mostrás esto, digo, bueno, además hizo movilización de las troponinas y uno lo interpretaría como que podría haber hecho algo.
pero me lo estás mostrando ahora después de ese evento que tuvo, se le da otra relevancia, ¿no? Sí llama la atención que tiene esas ondas T bien picudas y después no volvió a haber una inyección en la coronaria izquierda. Por lo menos no la han mostrado acá. A ver cómo quedó después del episodio. ¿La coronaria izquierda? Sí. Bueno, sí, en realidad no, para este caso no, como, digamos, no había sido de todo relevante, o en realidad no lo tomé como importante, pero sí, obviamente quedó normalizada la coronaria izquierda posterior a la inyección. Bien. Pero como veíamos que podía ser compatible las manifestaciones causadas por la coronaria derecha, que se decide estudiar la coronaria derecha. Pero la coronaria izquierda queda después normalizada. Perfecto. Con la adecuada respuesta a la nitroglicerina intercoronaria. Sí. Acá ya le habían sacado el marcapaso, ¿no? Sí, ya le habíamos sacado el marcapaso. En realidad, no es que no le habíamos sacado el marcapaso, sino que ya no lo requería, todavía no se lo habíamos sacado, no estaba funcionando. Como te decía, fue muy rápida la respuesta del paciente respecto al tratamiento. Este es el primer electrocardiograma que le hicimos al paciente cuando baja unidad coronaria. Dentro del esquema terapéutico, algunos también agregan ranitidina como para completar el bloqueo histaminérgico. Exactamente, para terminar el bloqueo, sí, en nuestro servicio también le colocamos ranitidina. No lo había colocado, pero sí lo colocamos ranitidina y persistió con difeniramina a 50 miligramos más o menos cada 8 horas. Bien, adelante. Sí, por favor. Bueno, solamente quería marcar allí la persistencia del superdesnivel. Siguiente. Bueno, allí le hicimos también dentro del estudio un laboratorio, común, en el cual no mostró cambios significativos en general. ¿Podemos mostrar la próxima, por favor? Y sí, hicimos un nuevo dosaje de troponina cuantitativa en nuestro servicio, que en nuestro corte obviamente le dio positivo. Es difícil interpretar en qué momento nos encontramos de la liberación enzimática, es decir, de la troponina de este paciente, por la diferencia de los métodos en los cuales teníamos en nuestro hospital en la clínica previa en la cual se había encontrado. En la clínica previa también se encontraba ligeramente positiva, pero con otro tipo de troponina, la cual realizaban allí. En la nuestra fue positiva exactamente. Siguiente. Bueno, le realizamos un ecocardiograma al paciente. Ahí se pueden ejecutar, no sé si se ven los videos. Si querés ir contándonos mientras se activan los videos. Le hicimos un ecocardiograma, el cual yo allí he colocado 3 ventanas. Le hicimos para generar eje largo, un eje corto y un apical 5 cámaras que está centralizado en el círculo izquierdo, en el cual no mostraba alteraciones de la motilidad, solamente se veía una aurícula izquierda dilatada. Pero nada significativo, no había la función ventricular inadecuada y, como dije, no habían alteraciones regionales de la motilidad. Perfecto. ¿Algún comentario, alguna duda? No, la verdad que lo estamos viendo, no se activan los videos, así que mucho no podemos mencionar. Yo los había colocado para que se activaran los 3 al mismo tiempo. Está bien. Seguimos. Adelante, por favor. Bueno, como dijimos, dentro de la evolución, evoluciona favorablemente, con celeridad. Le retiramos el marcapaso transitorio y retorna al centro prestador con una solicitud de test de perfusión mecánica y el tratamiento con mononitrato de isosorbida cada 8 horas y del que hacemos 60 miligramos cada 8 horas. Siguiente, por favor. El paciente es dado de alta y en seguimiento con su médico cardiólogo, el cual le realiza
al cabo de 2 meses más o menos, un test de perfusión miocárdica, en el cual con un test de frío, en el cual vemos que el ventrículo izquierdo tiene una distribución homogénea de material radioactivo en los 3 ejes. En las imágenes post-frío se observa también el ventrículo izquierdo con distribución homogénea, y una adecuada contractilidad de los segmentos, con una fracción de eyección de 58% y un post-esfuerzo 69%, no detectando la presencia de isquemia tanto en el post-estrés como con el frío, con una prueba ergométrica suficiente negativa para isquemia miocárdica con buena capacidad de trabajo. Siguiente, por favor. Nos llama la atención, acá estamos viendo los cortes, sale un poco pixelado, entonces no alcanzamos a ver bien. En el eje corto se ven 4 hileras. ¿A qué corresponden? Si vos lo podés ver desde ahí, nos lo aclarás. ¿Es todo reposo? ¿Es reposo y frío? ¿Es reposo, esfuerzo y frío? Es reposo, esfuerzo y frío. Porque en la tercera hilera se observa comparativamente con los otros cortes una diferencia en la escala colorimétrica, ¿no? Sí. Como sobre todo en la cara inferior. Eso es lo que percibimos. La primera hilera, ¿a qué corresponde? En el eje corto estamos hablando. A ver, déjame porque justo tengo la misma imagen, no tengo la imagen original, ya me fijo. ¿Qué sería? ¿Reposo, esfuerzo, reposo, frío? La primera del reposo es el reposo, esfuerzo, el frío y el reposo nuevamente. Sí, en el mapa del lado derecho, digamos, de la pantalla, no queda muy claro. Claramente, digamos, parecería que no hay isquemia, pero en los cortes, en los múltiples cortes que se observan en el otro panel, la verdad que llama la atención la perfusión en la cara inferior. No sé a ustedes qué les impresionó. En realidad no nos llamó la atención exactamente como me lo está refiriendo. Estoy tratando de buscar el original para poder verlo un poco más y sacarte la duda. A ver, lo estoy viendo ahora. Si no, no te preocupes, seguimos adelante y vemos el resto. Sí, la verdad que no nos había llamado tanto no nos había llamado la atención el defecto que vos me decís que estás viendo ahora. ¿Pero vos lo estás viendo ahora o no? ¿O es que nos impresiona acá a nosotros? Lo que estoy tratando de ver, porque yo justo estoy viendo el que tienen ustedes, estoy tratando de buscar el original para poder aclararte. ¿Podría hacer un comentario de Bariloche? Sí, dale. Sí, dale, Jorge. Hola, soy Matías Calandrelli, estoy acá con Jorge. Dale, Matías. No, yo lo que veo, no distingo, es muy chiquita la imagen, pero imagino que el set de imágenes de cortes tomográficos de la izquierda es una mezcla de las imágenes tomográficas que se obtienen en la adquisición para hacer el gatillado, y en la segunda fila la imagen tomográfica fija, primero de esfuerzo y abajo de reposo. Por eso se ven 4 series. Pero habría que descartar la primera y la tercera, porque está muy claro que en el bullseye, que lo único que hace es tomar referencias de las imágenes fijas, se ve claramente normal. Sí, creo que es un tema de cómo se presentaron las imágenes. El estudio es bastante claro, creo que no tiene isquemia como se podría imaginar si uno mira la primera fila y la segunda, ¿no? Bariloche, cuando quieran decir algo, digan, no hay ningún problema. Los escuchamos. Bien, sí, sigamos si les parece. Bueno, sí, aquí me había encontrado la imagen y sí lo tengo informado. En realidad está informado exactamente sin isquemia, y lo que me parece que lo que corresponde a cómo se han presentado las imágenes, como había dicho acá el doctor de Bariloche.
porque estoy viendo le encuentro la imagen original del Zoom y dice supino en el 3 posterior al frío. Y después otra vez en el reposo, pero bueno, me muestran todas las imágenes. En realidad tengo más imágenes. Está bien, está bien, está bien. Disculpen. No pasa nada. Disculpen la desprolijidad. Gracias a la ayuda para elucidar que nos dio el doctor. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a este caso, a ver, tan raro, la forma de presentación y cómo nos llegó fue que vimos que en realidad era un síndrome de Kunis, en el cual empezamos a estudiar como para conocer un poco más y para entender más cómo se había presentado este paciente. Siguiente, por favor. Bueno, el síndrome de Kunis fue descrito en el 91 por los cardiólogos Kunis y Sagras en Grecia, como la aparición simultánea de eventos coronarios agudos asociados a reacciones alérgicas anafilácticas o anafilactoides, cualquier tipo de representación de tipo alérgica. Siguiente. Va a englobar este síndrome los conceptos de angina alérgica, infarto alérgica, y se han asociado en relación a picaduras de insectos, ingestas de fármacos o alimentos, exposiciones ambientales y condiciones médicas varias o condiciones clínicas que pueden predisponer a esta manifestación. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación, podemos dividir en tipo 1, sin enfermedad coronaria, en el cual los pacientes no tienen en general factores de riesgo ni lesiones coronarias persistentes, y la explicación para este tipo en realidad sería una disfunción endotelial o una angina microvascular. Siguiente, por favor. En el tipo 2 es un paciente que tiene enfermedad coronaria, que tienen enfermedad traumatosa persistente, que puede ser conocida o no por el paciente, y la liberación aguda de los mediadores que se liberan en el contexto de este síndrome puede inducir a una erosión o una rotura de placa, ocasionando unión o generando el vasoespasmo. Siguiente, por favor. La etiología, obviamente ahí repasando, hay algunas condiciones clínicas persistentes, como los pacientes que tienen emfedema, los pacientes aquellos que presentan asma bronquial, alergia a algunos alimentos, o enfermedad del suero, urticaria. Después fármacos, tenemos un montón de fármacos, como antibióticos, analgésicos, dentro de ellos los medios de contraste, que podría ser una de la causa por la cual había tenido el paciente nuestro, claramente. Corticoides, trombolíticos, anticoagulantes y otros. Y algunos agentes ambientales, como son las picadoras de algunos insectos, el veneno de las medusas o alergia al látex. Siguiente, por favor. Se han descrito en realidad en algunos casos de angina alérgica o infarto asociado a la ingesta de mariscos. En aquellos pacientes que tenían alguna enfermedad coronaria persistente y la reacción alérgica después, posterior al consumo de marisco, había desencadenado el infarto de miocardio. Siguiente. El diagnóstico generalmente es clínico. El paciente va a presentar un síndrome coronario agudo con el cortex vegetativo y simultáneamente los síntomas típicos de una reacción alérgica. Es decir, aquellos pacientes que hagan cualquier episodio de reacción alérgica, rash o shock anafiláctico asociado a Angor, es importante realizar un electrocardiograma para ver si en caso estamos en la presencia de este cuadro clínico. En el tratamiento no hay guías de la práctica clínica específica para este síndrome. La mayoría de información acerca del tratamiento proviene de algunos casos individuales que son reportados y es específico del síndrome coronario agudo y de la reacción anafiláctica. Siguiente. Como para finalizar la presentación, como conclusión, este síndrome es una entidad clínica muy poco frecuente, pero bueno, nos lleva a pensar en su fisiopatología que no está muy distante de los procesos inflamatorios, de la esclerosis en sí y de la disfunción endotelial, y tal vez la presentación esté mucho más ligada a lo que pensamos la historia natural y clásica de los síndromes coronarios agudos. Siguiente.
Muchas gracias. ¿Te puedo consultar algunos datos del caso del paciente? Porque es interesante esto que planteás del estado de la reacción anafiláctica y el evento coronario, pero ¿cómo explicaron el evento inicial que motivó todo esto? ¿Cómo lo interpretaron? Mira, en un momento, obviamente tratamos de pensar que había tenido una sensibilización previa, nos fijamos que había comido, si el paciente que podría haber sido alguna intoxicación alimentaria, que después habrá hecho alguna reacción cruzada con el contraste ionado, pero la verdad que, fue difícil estudiarlo el paciente debido a que en realidad nos llega derivado, el paciente no entendía mucho el episodio que había tenido, entonces fue difícil realizar un nuevo interrogatorio, que también llevaba a la causa por la cual no lo había sido internado en esa otra institución en la cual había estado. Pero pensamos que había tenido alguna sensibilización previa antes, con el cual había hecho este síndrome coronario agudo. Y que la presencia de tropolinas levemente positiva, algunos días después, cuando fue internado en la clínica prestadora de su obra social, era en realidad el descenso del episodio que había tenido previo. Te hago otra pregunta. ¿Lo derivaste después al alergista? Te digo, para tener presente en futuros estudios, eventualmente tomografía con contraste, alguna cosa, como para que esté estudiado desde este punto de vista. Este paciente en realidad con el seguimiento lo siguió una cardióloga que conocemos en nuestro centro, porque la verdad volvió a su centro de referencia, se encontraba en la periferia, nosotros no teníamos contacto directo por la obra social con el sistema de nuestro servicio de cardiología, pero sí fue estudiado y fue seguido por una cardióloga conocida. Sí, lo que hubiera sido importante es realizar algún test de alergia respecto a este paciente, pero bueno, debido a este episodio que tuvo, ya no se cuentan no se corren los riesgos para ver la respuesta. Directamente se le aconseja al paciente no someterse a contraste iodado. Sí, yo tengo entendido que ya con un evento de este tipo el test de alergia no tiene mucha utilidad. No tiene sentido. Y otra pregunta. Sí. ¿El contraste que utilizaron en la coronografía era hiperosmolar, era de baja osmolaridad, era no iónico? ¿Tenés ese dato? La verdad que no tengo ese dato. Porque ahora está bastante más difundido el uso del contraste de baja osmolaridad. Sí. Pero por lo menos en mis comienzos en la hemodinamia usábamos el trillosón, que es hiperosmolar, tiene más de casi 2000 de osmolaridad, y era muy común tener reacciones alérgicas, digamos, leves a nivel cutáneo. Hemos tenido algún caso de reacción alérgica más importante, y sí había mucho vasoespasmo y mucha bradicardia, aún bloqueos transitorios durante el estudio. De manera que eso sería un dato también para tener en cuenta, porque desde que se empezó a hacer mucho contraste de baja osmolaridad, es muy raro tener eventos alérgicos. Ahora que por ahí los costos se están apretando un poco, en algunas instituciones se está volviendo al contraste hiperosmolar y estamos empezando a ver ese tipo de cosas de bradicardia y de reacción cutánea leve, no llegamos a tener grave. Y lo que me pareció interesante fue lo que dijo Rodrigo de la temperatura del contraste. Que si está frío puede favorecer el desencadenamiento de espasmo, ¿no? Sí, lo de la alergista yo decía por el tema de las reacciones cruzadas, ¿viste? Si se asumió como el primer evento, como una reacción alérgica cruzada a algo, digamos que el paciente no vuelva a estar en contacto con ese reactivo que puede desencadenar esto, digamos. Sí, así es.
Este trabajo fue, lo presentamos en CONAREC el año pasado y un hemodinamista asociado al servicio de nuestro hospital lo presentó en el CASI. Yo no sé, no recuerdo si habrá aclarado exactamente lo del, porque nosotros le dimos otro enfoque, un enfoque más clínico, digamos, en el seguimiento del paciente, para ver el tipo de contraste, pero en general no habíamos tenido manifestaciones similares, por lo menos con los pacientes en el servicio de hemodinamia, por eso también nos llamó la atención. Y bueno, la verdad que sería importante en ver el tipo de contraste que se usó ese día, pero generalmente se utiliza para todos los pacientes un contraste no iónico de baja osmolaridad. Bien. Nos hace una pregunta vía Webex, la doctora Daniela Luconi. Nos pregunta si el primer episodio lo consideramos un infarto y si el segundo episodio que fue durante la CCG fue un shock anafiláctico y un vasoespasmo y no un infarto por lesión coronaria. Yo creo que el primer episodio está relacionado quizás con alguna ingesta. No sé, Bariloche, ¿qué opina? La verdad que resulta un caso muy interesante. Un paciente que tenía por ahí una lesión coronaria derecha y tal, y después desarrolló todo este otro cuadro. Una pena no haber podido identificarlo inicialmente en el centro con capacidad de hemodinamia para ver bien qué ocurría en un principio. Pero la verdad que es un caso muy, muy interesante. A mí me queda la duda, más allá de que tiene una perfusión posterior negativa, esa lesión que tenía ahí, una coronaria derecha con 2 ramos posteroventriculares bastante grandes, ¿no? Es cierto que si el paciente después evolucionó estable y cuando en la época que éramos menos invasivos, esos pacientes por ahí ni se los tocaba y se cronificaban y quedaban bien. Pero bueno, este paciente es diabético, tiene varios factores de riesgo, ¿no? Claro que con ese evento anafiláctico creo que ya nadie le va a querer hacer contraste. Y bueno, Miguel, a vos también nos vemos en la SAC en diciembre y contanos a ver si volvió a hacer algún evento coronario de esa lesión que nos queda la duda. Bueno, sí, lo que te digo es muy difícil el seguimiento. A ver, con este paciente, porque obviamente es difícil comprender el episodio que tuvo y se encuentra en la periferia. Bueno, vamos a ver si podemos recaudar un poco más de material como para que quede un poco más claro y para incluso para el buen seguimiento del paciente. ¿Pudo haber influido el vino si el señor tomó? No, nunca influye el vino. El vino no hace mal. A lo mejor en la zona, no sé si estaba en la provincia vacacionando ese señor, por ahí estaba en otro lado y fue el del otro lugar. Claro, estaba fuera de la provincia y me parece que tomó una bebida que no debe tomar. Hay que volver al vino mendocino. Claro. O podemos pensar la hipótesis de que el vino fue lo que llevó a que tuviera una adecuada evolución en el paciente. Perfecto. Bueno, agradecemos mucho a los dos expositores, al doctor Jorge Bocián, doctor Miguel Montenegro. Los casos fueron muy interesantes, se generó una rica discusión entre todo el panel. También al doctor Matías Calandrelli, que te aportó acerca de las imágenes del último caso. Agradecemos al doctor Dini, del Consejo de Hemodinamia, y al doctor Alderete, también del Consejo, que aportaron sus conclusiones. Y bueno, agradecemos a todos los expositores y a los que participaron desde su casa vía Webex, pudiendo escuchar estos casos. Saludamos, doctor Jorge Bocián. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Les mandamos un fuerte abrazo a todos por allá. Gracias, doctor. Nos vemos. Y doctor Miguel Montenegro, lo saludamos desde aquí hacia Mendoza. Muchas gracias, un saludo grande. Esperemos que sigamos en contacto. Les pido disculpas por algunas desprolijidades, pero bueno, vamos a seguir creciendo con este tipo de trabajo. Sí, yo destacar esto, que a pesar de que a veces hay cosas que no están completas, uno se sienta a discutirlo y me parece que es muy enriquecedor siempre y nunca hay ánimo frente a alguna pregunta, simplemente tratar de entender qué es lo que pasa con nuestros pacientes en lo cotidiano, ¿no?
Así que animarlos a seguir a los dos centros adelante con este tipo de actividades. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por finalizada esta actividad y nos vemos pronto. Hasta luego.